Bueno, hola, soy Diego Cabrera. Bueno, realmente no lo recuerdo, porque empecé muy pequeñito y no sé, algo vería que a mí me llamó la atención, porque mi madre nos apuntó, empezamos a entrenar con 7 años. Mi hermano y yo. No nos apuntó por hacer una actividad como se hace actualmente, no, voy a apuntar a los niños para que hagan una actividad en el colegio, extraescolar y todo esto, no. Nos apuntó después de que llevamos un montón de tiempo dándole la brasa porque queríamos hacer artes marciales, así que empezamos haciendo karate. En esa época no había mucha oferta realmente, había karate, había judo y poco más. Taekwondo recuerdo que fuimos a preguntar y no nos dejaban hacer porque nos dijeron que éramos muy pequeños, y boxeo yo no lo asociaba como se asocia ahora a las artes marciales. Para mí boxeo era una cosa que era distinta, bueno, aunque hubiera golpes y un deporte contacto, pero no eran artes marciales. Entonces al final la elección fue karate y estuvimos bastante tiempo, estuvimos hasta creo que los 21 años. Mucho antes ya empezamos a mezclarlo, a hacer karate con kickboxing, full contact, pues lo que se hacía en la época, empezamos a hacer judo, un poco todo lo que se podía hacer. Fuimos picoteando de casi todo y luego nos fuimos quedando con lo que más nos gustaba. Cuando empezamos también con el tema de la competición y eso, pues ya fuimos enfocando un poco más lo que queríamos hacer y qué tipo de disciplinas queríamos practicar. Fue un poco por las revistas y todo esto, no había tanto acceso y yo creo que nos llegó también un poco con retardo de cuando se inició todo el boom este del jiu-jitsu. Yo recuerdo comprar revistas específicas de artes marciales y venía como publicidad, venía como una especie de hoja en la que una familia de luchadores de jiu-jitsu pues desafiaban a cualquier artista marcial a un combate y decían que eran invencibles, todo esto. Eso es lo primero que nos empezó a llegar, no sabíamos muy bien lo que era, porque jiu-jitsu, yo ya conocía jiu-jitsu japonés, ya había hecho judo y dijimos, parece un poco raro, tampoco lo veíamos un sistema como para retar así o desafiar a cualquier luchador, pero bueno. Y de ahí ya empezaron a salir imágenes en las revistas, artículos, todo esto del UFC. Y era un poco extraño porque claro, ahí lo que se veía eran fotografías, ¿no? de gente peculiar. Me acuerdo uno que salía así como medio samoano, un tío muy grande, uno que parecía que se había escapado de una pelea de un bar americano, otro que le viajó en un kimono, otro medio de kickboxing. Recuerdo que fue muy llamativo el boxeador ese que salió, que iba con un guante y uno no. Era un poco de videojuego, parecía un poco surrealista todo. Y eran imágenes, no se veía claro lo que hacía. Veías que el chico este, en ese momento era el chico este de jiu-jitsu, el brasileño este, que ganaba a todo el mundo, le veías ahí medio encima de ellos, luego con el brazo en alto, y no sabía realmente qué había hecho para vencerlos, hasta que salieron vídeos en VHS y pudimos verlo. Y bueno, ahí nos empezó un poco a enganchar. Yo empecé a buscar para practicarlo, en Madrid no había nada, había llegado Robin Gracie creo a Barcelona y creo que Fabricio Pereira estaba por ahí por el sur. Vino un chico que se llamaba Daniel Rego, pero yo no llegué ni a verle. Mi intención era entrenar con él y no sé qué pasó, no sé qué ocurrió, no conozco esa historia, pero fue muy poco el tiempo que estuvo aquí. Sí conocí una vez a un alumno suyo y ya está. Yo estaba en un gimnasio entrenando y dando clases de otras disciplinas y apareció allí un amigo mío que yo conocía que hacía jiu-jitsu tradicional conmigo y había hecho muay thai conmigo de hace años, y apareció con Fabricio Verdún, era cinturón azul en aquella época él, y venían buscando un tatami en el que dar clase porque Fabricio había llegado a España, había empezado a practicar jiu-jitsu tradicional buscando un sitio donde entrenar porque aquí no había nada, y se dio cuenta de que el jiu-jitsu que se hace aquí no tiene nada que ver con el jiu-jitsu brasileño. Entonces un poco se hizo amistad de un grupo de chicos de allí que entrenaban jiu-jitsu tradicional y decidieron buscar un sitio en el que impartiera clases ya el de jiu-jitsu brasileño. Y llegó justo al gimnasio en el que fue un poco casualidad, ¿no? Como que me vino a mí. Y ahí empezamos. Era el año 1998, 99, año arriba, año abajo, no recuerdo bien. Y ahí empezamos, ya como digo, Fabricio era cinturón azul, empezamos a practicar jiu-jitsu brasileño. Algunos de los que entrenábamos con él también nos interesábamos más por el MMA, por el valetudo en esa época, y un poco fue así. Las primeras competiciones recuerdo que íbamos, prácticamente éramos todo gente de Madrid, de Fabricio, contra gente de Robin Gracie. Me acuerdo de ver allí, por ejemplo, a gente que ahora, de los que quedan así de esa época, pues Tito Beltrán, que era cinturón azul, me acuerdo de verle allí, que éramos unos chavales y gente así. Había pocas competiciones y nos teníamos que mover mucho para entrenar, nos teníamos que mover mucho para competir, no había la facilidad que había ahora. El jiu-jitsu ha cambiado mucho también realmente, era mucho más rudimentario, no sé cómo explicarlo, era más físico, más bruto, no era tan técnico como ahora, pero bueno, ahí íbamos haciendo lo que podíamos, no había casi cinturones negros, cinturones negros digo, ver un cinturón morado era como que había aparecido ahí un super guerrero.
Lo más que habíamos era cinturones blancos, cinturones azules y poco más quedaba. Algún marrón que venía de vez en cuando, sobre todo amigos de Fabricio que venían a visitarle y eso, y era como ver ahí un gorila blanco. Pero bueno, sí, lo hacemos con ilusión y hasta aquí hemos llegado. Las clases con Fabricio eran divertidas, porque es un tío divertido, pero eran muy duras y tenía un concepto de la competición muy alto. Era muy exigente a la hora de que le gustaba que todos compitiésemos. No es que te llevara a punta de pistola a competir, pero sí que le gustaba a la gente que estaba en el equipo que competía, y los que no competían le gustaban menos. Pero vamos, era un tío es un tío muy simpático, es un tío muy divertido para las clases, aunque eran muy duras, las luchas eran muy duras, pues también, hay que decirlo, estábamos muy motivados con todo eso y había verdaderas guerras. Bueno, ahora las hay también, pero recuerdo de clases con muchísima gente, de hacer, aparte del cómo se rola normalmente, él era muy aficionado a hacer un círculo grande y ir sacando alumnos y hacer un poco ahí como una rueda de lucha, y ahí recuerdo que había luchas duras que se calentaba el ambiente. Yo he visto verdaderas batallas y verdaderas guerras ahí, mucho más que incluso luego cuando íbamos a alguna competición. Digamos, vamos a la competición y es verdad que nos resultaba fácil, porque es que nos hacíamos unas luchas en el tatami que eran prácticamente combates a muerte. Bueno, a mí realmente me gusta más la competición que la enseñanza. ¿Por qué? Porque realmente yo, cuando me inicié en las artes marciales y en los deportes de contacto, mi idea inicial no era la de dar clases, eso surgió con el tiempo, pero mi idea inicial era la de entrenar yo, competir yo, porque me apasionaba, porque me gustaba, porque me quería poner a prueba, todo eso que decimos todos los competidores, todos los deportistas, o como da igual que sea en deporte de contacto o cualquier tipo de deporte. Entonces, la competición me gusta más. No quiere decir que la enseñanza no me guste, lo disfruto en mi trabajo y tengo mucha suerte de poder dedicarme a esto. Me gusta enseñar, pero es un trabajo. Es un trabajo que no es tan fácil como algunos piensan. Realmente te das cuenta cuando empiezas a dar clase de que competidor puede ser cualquiera. Luego está que sea buen o mal competidor, que gane, pierda, eso es otra cosa. Pero profesor no. Cuando empiezas a poner a dar clases, empiezas a hacerlo más profesional, empiezas a vivir de ello y empiezas a hacerte un profesor, te das cuenta de que no todo el mundo vale para hacerlo. Lo que se necesita para ser profesor no es fácil, es decir, tienes que tener una psicología, tienes que tener una docencia, tienes que saber cómo explicar, cómo expresar, tienes que saber también lo que necesita cada alumno. Cada persona necesita una cosa, un tipo de motivación, un tiempo de aprendizaje. Hay gente que viene y enseguida coge las cosas, hay otras personas que tienes que estar más encima de ellos, hay gente que le tienes que motivar de una forma distinta. Entonces, me gusta más la competición, pero ahora con el tiempo me doy cuenta de que me hace sentir mejor la enseñanza, porque joder, cuando ves a una persona que ha empezado de cero, que viene a entrenar contigo, que no sabe nada, que no sabe ni ponerse el cinturón, y le llevas a una competición, ya no a ganar o a perder, sino le ves que él pues empieza eso a desarrollar un trabajo que tú le has enseñado, porque luego cada uno tenemos nuestro trabajo, dentro de que todos hacemos lo mismo, una forma un poco de ver nuestro jiu-jitsu, ¿no? Ves como los alumnos, que eso es lo que a mí más me gusta muchas veces, cómo hablan de ti como profesor. Tú a lo mejor no te veías así del principio, eso es una sensación que no se tiene compitiendo, son sensaciones distintas. Bueno, en el tema de luchadores, pues he tenido la gran suerte de que Fabricio era un tío que me motivaba muchísimo, porque encima, viendo cuando empezamos a entrenar con él, que era cinturón azul, y ves también un poco su progreso. No es como una persona que tú ya, cuando empiezas a verle cinturón negro, o ya es una persona top, le empiezas a seguir porque es una persona ya que es de los mejores del mundo. No, Fabricio empezó, o le conocimos de una forma en la que todavía no era nadie. Entonces, los que hemos visto su crecimiento, pues era bastante más motivador, porque también al estar allí con él, ver sus entrenamientos y todo. Aparte, luchadores de la época, pues los típicos, tampoco había tantos como ahora, que a mí me gustaran, porque bueno, a mí de la época de Fabricio, Mario Reis, que alguna vez vino también a entrenar con nosotros, era amigo de Fabricio, alguna vez lo trajo a un curso, era un tío que técnicamente me gustaba muchísimo. Marcelo García, por supuesto, cosas así. Luego ya de los actuales, pues vamos a decir, los que nos gustan a todos, pero luego quitando así los que nos gustan a todos, que son más conocidos, pues por ejemplo a mí me gusta mucho David Ramos, el jiu-jitsu que tiene, y J.T. Torres me gusta también, obviamente pues Galbao y toda esta gente, que no es que me gusta a mí, es que nos gustan todos, porque es que es como si preguntas a un tío que le gusta el fútbol, ¿qué futbolista le gusta?
Realmente para ser bueno necesitas tener un poco de muchas cosas, es decir, ser una persona constante en tus entrenamientos, estés al entrenamiento, saber que hay momentos en los que tenemos esos bajones, ¿no? A todos nos pasa. Normalmente ya sabemos que en España la gente que entrena, la mayoría no viven de ello. Tienes otros muchos aspectos en tu vida que pueden influir en tu rendimiento, en el entrenamiento y sobre todo a largo plazo. Sobre todo es no plantearte lo que quieres hacer a un muy largo plazo, ir disfrutando cada día, ir desarrollándote cada día, ir mejorando cada día y poco a poco conseguir llegar a un nivel alto. Normalmente la gente que corre mucho no suele durar bastante en Jiu-Jitsu. Luego aparte pues se habla mucho de la gente que tiene cualidades, obviamente eso siempre ayuda, es como un diamante en bruto, ¿no? Pero eso nunca va a superar a una persona que tiene un sacrificio, un esfuerzo, una dedicación, solamente va a ser una ayuda, nada más.